Buenas tardes para todas y todos. Eh, Les voy a hablar entonces hoy sobre un trabajo que realicé, digamos, en función del Proyecto Nacional de Regalías en Metrología y Computación Cuántica, que pues muchos aquí ya conocerán, asociado pues con la Universidad Nacional y en colaboración pues con la profesora Elizabeth Agudelo eh, de la Universidad Tecnológica de Viena. Y bueno, este trabajo que realizamos se titula One Way Quantum Secure Direct Communication with Choice of Measurement Basis as the Secret, que en español es básicamente comunicación cuántica directa, segura, unidireccional, usando la digamos, elección de base de medición como el secreto. Entonces, ¿qué es todo esto? Bueno, entonces la charla, pues el seminario de hoy estará, digamos, agendado de la siguiente forma. Empezaremos con una introducción, una motivación de por qué decidimos estudiar este problema, de por qué tomamos las rutas que tomamos. Pasaremos a hablar un poco sobre un modelo de comunicación directa, que es el que, digamos, estamos proponiendo en nuestro trabajo. Luego hablaremos de cómo certificamos la información, perdón, la seguridad de nuestro modelo de comunicación usando herramientas de la teoría de información. Pasaremos a hablar sobre los resultados que estarán en forma de, digamos, tasas netas de bits seguras que se pueden obtener, digamos, con este modelo de comunicación. Ya hablaré más a fondo de qué es esto y finalizaremos con unas conclusiones. Entonces, empecemos con una introducción y una motivación al problema. Entonces, ¿qué es la comunicación cuántica directa segura o QSDC por sus siglas en inglés? Pues es básicamente un paradigma alternativo a la comunicación, de la comunicación cuántica, digamos que difiere de este otro paradigma que es el más conocido usualmente, pues el más común, que es el de distribución cuántica de llaves. Entonces sabemos que en la distribución cuántica de llaves, dos usuarios lo que hacen es usar un canal cuántico para generar una llave, ¿cierto? Una llave, es decir, una secuencia de bits y luego de generar esta llave, ellos hacen varios pasos de postprocesamiento de información clásicos para, digamos, aumentar la seguridad de esta llave y la fidelidad de esta llave, ¿cierto? Para luego ellos comunicarse clásicamente usando esta llave, ¿cierto? Entonces, como tal, ellos usan en distribución cuántica de llaves, ellos usan el canal cuántico para generar una llave, pero se comunican a través de un canal clásico usando encripción pues clásica de one time pad se llama. Entonces, la comunicación cuántica directa segura lo que hace es, digamos, se salta varios de esos pasos y dice, usemos más bien este canal cuántico para comunicarnos, digámoslo, de manera directa y segura, ¿cierto? Entonces, podemos ver que aquí, pues, realmente la comunicación se da a través del canal cuántico y por el canal clásico se hacen otras cosas como ya la autenticación, la codificación, la estimación de parámetros, etcétera. Entonces, sí, digamos que la ventaja de la comunicación cuántica directa segura sobre la distribución cuántica de llaves es que se salta muchos pasos de postprocesamiento clásico y usa directamente el canal cuántico como canal de comunicación. Entonces, ¿por qué elegir estudiar comunicación cuántica directa segura? Pues en principio digamos, es un paradigma de comunicación que se acerca más fielmente a la idea que tenemos de lo que llaman por ahí el Quinternet, ¿cierto? Es decir, el Internet cuántico, que no es nada más que redes de comunicación basadas en canales cuánticos y cuya seguridad en la comunicación está, digamos, asegurada por las leyes de la mecánica cuántica y por la teoría de información de Shannon. Entonces, para darles un ejemplo de cómo se ve un modelo de comunicación cuántica directa segura, les traigo este modelo que nosotros llamamos el CDM06, este protocolo de comunicación que llamamos el CDM06, que consta de 6 pasos, ¿vale? Entonces, el primer paso es este que llamamos establecimiento del canal. ¿Qué es esto? Alice, que es, digamos, la emisora del mensaje, prepara en su laboratorio un montón de pares EPR, ¿cierto? Una cantidad
muy grande de pares EPR, que son simplemente pares de qubits máximamente entrelazados, es decir, pares de qubits en un estado de Bell, particularmente en este estado de Bell que vemos aquí. Listo. Entonces ella prepara un montón de estos pares EPR y envía uno de cada par a Bob, ¿cierto? A través de un canal cuántico que en principio puede ser inseguro. Entonces, una vez Bob recibe estos qubits, pues ya se establece el canal de comunicación. Luego, ambos hacen algo que se llama diagnóstico del canal. Durante este diagnóstico del canal, lo que hacen ellos es, digamos, medir de manera aleatoria, independiente, sus qubits, ¿cierto? Y luego comparar sus resultados a través de un canal clásico. ¿Y para qué comparan sus resultados? Para saber, digamos, si hay errores o no en el canal. Entonces, el protocolo dice que si ellos encuentran al menos un error, tan solo un error, entonces se aborta la comunicación, ¿cierto? Se aborta la sesión de comunicación y se debe reiniciar pues, todo el proceso, ¿cierto? Se debe restablecer el canal, revisar si es que hay un espía en el canal o de dónde proviene pues este ruido. En caso de que no se aborte el protocolo, ¿cierto? En caso de que no se detecte ningún error, pasan a hacer algo que se llama destilación de entrelazamiento, que en resumidas cuentas lo que es, digamos, ellos cogen de ese montón de pares de perras que tienen, cogen y reducen esa cantidad, ¿cierto? Los procesan, reducen esa cantidad total de pares que tienen, pero esa cantidad reducida de pares queda en un estado, digamos, más puro que antes. Es decir, es como una especie de corrección de errores o supresión de ruido en el canal cuántico. ¿Listo? Entonces, una vez se suprime ese ruido o se purifican los estados, que es, digamos, equivalente, pasan a hacer algo que es el establecimiento del mensaje, ¿cierto? Entonces, recordemos que Alice es la emisora del mensaje y Bob es quien va a recibir. Entonces, Alice, ¿cómo envía un mensaje? Ella tiene entonces sus qubits en su laboratorio y ella lo que hace es separar esos qubits que tiene en grupos, que vamos a llamar ensambles, en pequeños grupos de tamaño n, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de ella llega y coge sus qubits y los separa en grupitos de tamaño n. Y va a usar cada uno de esos grupos o ensambles para enviar un bit de información, ¿cierto? Entonces ella tiene sus qubits, los separa y ella dice, bueno, voy a enviar una cadena de bits, 1, 0, 1, 0, por ejemplo. Entonces ella, ¿qué hace para enviar ese mensaje? Ella lo que hace es, coge, digamos, va a usar, si va a usar este primer ensamble para enviar un 1, entonces ella lo que hace es medir esos qubits en la base, digamos, de Hadamard, es decir, o en la base, digamos, X, por así decirlo. Y eso termina, digamos, colapsando sus qubits en un estado. Por otro lado, si ella va a enviar un 0, por ejemplo, con este ensamble de acá, ella lo que hace es medir sus qubits, pero en la base computacional, es decir, en la base Z, lo cual va a hacer que sus qubits colapsen también, ¿cierto? Entonces, así, digamos, para enviar un 0, ella mide en una base y para enviar un 1, ella mide en otra base diferente, ¿cierto? Entonces, luego de hacer esto, eso es el paso, digamos, de establecimiento del mensaje. Y digamos, de esta manera, Alice logra codificar información clásica en, digamos, a través de la elección de la medición que hace, ¿cierto? Entonces, una vez ella hace esa medición, pues sus qubits colapsan en ciertos estados de manera aleatoria, como vemos aquí, y los qubits de Bob también colapsan en esos estados debido pues al entrelazamiento que hay entre los dos, ¿no? Esto suponiendo, digamos, que no hay errores, por ejemplo. Entonces, una vez Alice establece el mensaje, ellos ya proceden a hacer otros dos pasos que se llaman balanceo de ensambles y decodificación. Entonces, el balanceo de ensambles, no voy a entrar a detalle, pero es básicamente Alice usa un canal clásico de comunicación para decirle a Bob, hey Bob, mira, de tal ensamble deshazte de este qubit, de tal ensamble deshazte de este, de tal ensamble deshazte de estos, y así, ¿cierto? Esta parte, digamos, como tal, el descartar no es necesario para la comunicación, pero lo que sí es necesario es que haya comunicación clásica en algún punto, ¿cierto? Como sabemos muy bien de todo este teorema de la no comunicación
creo que es que se llama, no comunicación, que nos impide, digamos, usar el entrelazamiento para comunicarnos de manera superlumínica, ¿cierto? Más rápido que la luz. Entonces, bueno, se necesita en algún punto que haya un uso de un canal clásico, y aquí está. Y eso es lo que llamamos el balanceo de ensamble acá. Listo. Luego Bob lo que hace es intentar decodificar esa cadena que le envió Alice. Entonces, el que hace en este protocolo, lo que hace es medir todos sus qubits en la base Z, ¿cierto? Que es la base computacional. Después de haber descartado los qubits que Alice le dijo que descartara. Y basado en un protocolo de inferencia post-medición, que tampoco, digamos, voy a entrar en mucho detalle, él infiere ciertos valores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, basado en el resultado de su medición, él va a inferir ciertos números. Entonces, por ejemplo, él infiere, la cadena original era, en este caso que estoy mostrando, 1, 0, 1, 0. Y Bob, por ejemplo, puede inferir 1, 0, 0, equivocándose. Y en este paso de balanceo de ensambles se puede perder por completo la información. Entonces, por ejemplo, aquí queda sin saber absolutamente nada. No, queda sin información. Entonces, bueno, ese es básicamente el protocolo CM06. Y digamos, seguramente algunos de ustedes habrán notado que es un protocolo extremadamente ineficiente y poco recursivo, porque estamos todo el tiempo gastando qubits de manera, por así decirlo, innecesaria. O hay unos pasos que se ven como extraños, ¿cierto? Que es como, ¿por qué están haciendo esto? Y es que los mismos autores dicen, este protocolo es más importante conceptualmente que en la práctica, ¿cierto? ¿Por qué lo dicen? Porque este protocolo surge como consecuencia, o nace como consecuencia de una discusión interesante, que pueden leer un poco en este artículo, sobre, digamos, si existe o no una relación entre la, digamos, distinguibilidad de ensambles con la misma matriz densidad y la imposibilidad de comunicarse más rápido que la luz, ¿cierto? Entonces, Santiago, ¿puedo hacerte una preguntita? Qué pena. Sí, adelante, profe. O sea, esos bits que Alice dice que descarte, ¿sí? Son precisamente como para que en cada uno de esos grupitos, o sea, digamos, por ejemplo, ahí veo que en el primer grupito, por ejemplo, quedan los dos con el mismo estado. O sea, que de alguna manera lo que trata de hacer es como producir una submuestra que tiene, digamos, o sea, que Sí, los sí. qubits están todos en el mismo estado para que si uno hace, por ejemplo, pues una medición estadística o algo así, pues Exacto. pueda distinguir las bases, porque en el otro pues simplemente serían aleatorias, ¿cierto? Sí, Exactamente, profe. okay. Así, exactamente como usted dice. Por ejemplo, ella descartaría, digamos, de este primer ensamble, este primer qubit o este segundo qubit. Lo hace para que en cada ensamble al final queden, por ejemplo, si midió en X, el mismo número de qubits hacia la derecha y hacia la izquierda. O en si midió en Z, el mismo número de qubits hacia arriba. Ok. Por eso se llama balanceo. Ya, entiendo. Okay. Pero es precisamente lo que usted dice, es para darle una estructura a esos qubits para que Bob pueda inferir la cadena que ella le está enviando, ¿cierto? Sin que ella revele directamente el bit de cada ensamble para que Bob pueda inferir ese bit, ¿cierto? Porque si no, no habría forma de comunicarse. Si ella no le da a Bob una información extra, no hay, por el teorema de no comunicación, no habría una forma en la que ellos pudieran comunicarse. Sí, correcto. Vale, gracias. Listo. Bueno, entonces, puntualmente, entonces nosotros nos sentamos y dijimos, bueno, puntualmente, ¿qué es lo que hace que este protocolo sea malo? Entonces identificamos varias cosas. Primero, que el protocolo tiene una tasa de aborto muy alta, es decir, la mayoría de veces se va a tener que abortar la sesión porque el paso de diagnóstico de canal es muy exigente. Exigir que no haya ni un solo error en tu canal cuántico es una locura, pues es irrealista, ¿cierto? Es irreal, no tiene sentido pedir eso, sobre todo teniendo en cuenta lo difícil que es tener canales cuánticos precisamente hoy en día y sobre todo, digamos, aislarlos o proteger la información del ruido en estos canales. Que hay mucha, ¿cierto? Sabemos muy bien que todos estos sistemas cuánticos son muy susceptibles de coherencia. Luego está el hecho de que el balanceo de ensambles, este paso de balanceo de ensambles, es un paso que es inherentemente dispendioso, ¿cierto? Se usan muchos recursos de manera
innecesaria y se descartan qubits, ¿cierto? Cuando digo recursos me refiero, digamos, a qubits, a pares EPR. Se descartan qubits que podrían ser usados para otros propósitos, por ejemplo, corrección de errores al postprocesar la información o aumentar la seguridad del protocolo, etc. Tercero, y es que el proceso de codificación puede fallar incluso cuando el canal cuántico está libre de errores, lo cual es una desventaja porque la mayoría o el común denominador de protocolos de comunicación cuántica directa segura en la literatura para canales cuánticos libres de ruido, los procesos de codificación son perfectos, básicamente. O sea, o perfectos en el sentido de que no hay forma de cometer un error, ¿cierto? Finalmente, es que el proceso de destilación de entrelazamiento es un proceso que usa muchos qubits. Es un proceso bueno porque nos reduce los errores, amplifica la privacidad en la comunicación. Sin embargo, es un proceso que gasta muchos qubits. ¿Listo? Entonces, es un paso que uno podría pensar que se puede remover y donde podría, digamos, guardar algunos recursos. Entonces, nosotros, ¿por qué nos fijamos en este protocolo en particular? Entonces, la razón es, primero, porque surge de una discusión interesante, digamos, sobre cómo representamos los estados físicos en la mecánica cuántica. En particular, digamos, sobre la distinguibilidad de ensambles con la misma matriz densidad comprimida, que es precisamente, digamos, el tema que yo investigué durante mi maestría. Pero, más importante aún, decidimos estudiar este protocolo y mejorarlo, ¿cierto? Mejorarlo, generalizarlo, hacerlo útil, porque este esquema de codificación que usan, que es, digamos, codificar información clásica en la elección de la base de medición, es un esquema muy interesante que en distribución cuántica de llaves ya se ha trabajado en el protocolo SARC-04. Sin embargo, no se ha trabajado casi en comunicación cuántica directa segura, ¿cierto? Lo único que encontramos en la literatura sobre, digamos, usar este esquema de codificación para comunicación cuántica directa segura son estos dos artículos, uno de 2013 y otro de 2014. En este 2013 ellos proponen un protocolo de comunicación, pero no seguro, es un protocolo de comunicación directa usando este esquema de codificación. Y en este artículo de 2014 lo que hacen ellos es coger este protocolo de 2013 y certifican la seguridad del protocolo, pero solo cuando el canal cuántico está libre de errores, ¿cierto? Que, como de nuevo, es un caso, digamos, muy ideal, muy idealista. Perdón, Santiago, una preguntita, qué pena. Pero, Sí, me pregunto. o sea, en esto estás diciendo que esto es comunicación cuántica, o sea, estaríamos ya mandando estados cuánticos desconocidos por el canal cuántico. Estamos mandando estados cuánticos por el canal, pero la información que estamos transmitiendo es clásica. Ah, ok. Claro. Como en el caso anterior. O sea, Exacto, sí. esto es comunicación clásica, básicamente. Sí, O sí, sea, sí. comunicación clásica por un canal cuántico. Comunicación clásica, que al Ah, final porque es comunicación cuántica uno lo entiende siempre como que tú enviando información cuántica, que estás como mandando, teleportación, por ejemplo. exacto, pues estás mandando un estado cuántico desconocido, ¿cierto? Uh-huh. Sí, sí, no. Aquí estamos enviando información clásica, que al final pues es lo que podemos leer, ¿cierto? Al final Ya. es lo que podemos registrar, Ok, vale. Listo. Solo como ¿vale? aclarar. Pero estamos usando, digamos, canales cuánticos, estados cuánticos para hacer Sí, esta sí. transmisión y las leyes de la cuántica Ujú. para certificar la seguridad de la comunicación. Vale. Entonces, el propósito de nuestro trabajo es, digamos, proponer un modelo general de comunicación cuántica directa, segura, unidireccional, que use este esquema de codificación, es decir, que use esta elección de base de medición como el bit secreto, ¿cierto? Que ese sea el bit secreto que se envía y que sea particularmente apropiada para configuraciones de redes en forma de estrella, que son redes, por ejemplo, que vemos comúnmente en Internet, donde hay, digamos, un, un sistema central que envía información a múltiples usuarios receptores. ¿Listo? Y también, pues,
una vez propuesto este modelo, estudiar las tasas de bit netas y seguras que se pueden transmitir con este modelo y certificar digamos, seguridad del modelo usando herramientas de la teoría de información para diferentes implementaciones del modelo propuesto cuando el canal cuántico está sujeto a un tipo especial de ataques que se llaman los ataques, bueno, que nosotros llamamos los ataques B84 simétricos. Entonces vamos a hablar un poco sobre este modelo de comunicación que estamos proponiendo. Entonces, de nuevo, el primer paso de este modelo es exactamente igual al que habíamos visto antes. Alice prepara un montón de pares EPR en un estado de Bell C+, y envía un qubit de cada par a Bob a través de un canal cuántico unidireccional inseguro. ¿Qué significa inseguro? Que digamos, durante ese envío en el canal hay un espía que llamamos Eve que intercepta esos qubits y repetidamente aplica cierto unitario U entre cada qubit y un sistema, digamos, que ella tiene a su disposición. Muchos sistemas que ella tiene a su disposición. Ella, luego de aplicar ese unitario entre los qubits que van pasando por el canal y su sistema de prueba en su laboratorio, ella luego reenvía otra vez esos qubits a Bob, de tal forma que al final Alice y Bob quedan, digamos, compartiendo un estado mixto, ¿cierto? Ya no es el estado puro que originalmente había preparado Alice, sino que ahora queda un estado mixto, es decir, un estado que va a tener cierto nivel de ruido clásico, ¿cierto? Para ellos dos, porque claro, desconocen cuál es la operación que aplicó Eve. Bueno, una vez ya Alice y Bob tienen sus qubits, proceden a hacer un diagnóstico de canal que ahora sí va a diferir con el protocolo pasado. Y es que ahora vamos a relajar esas condiciones. Ya no vamos a decir, si encontramos un error, abortamos el protocolo. Queremos buscar un caso más realista. Entonces, ellos lo que van a hacer es hacer mediciones aleatorias e independientes en la base computacional y Hadamard. Y a partir de estas mediciones, ellos se van a comunicar y van a estimar los errores que hay en su canal, ¿cierto? Que son estos que llamamos los qubers, que ese sería un error en la base de Z y un error en la base de X, ¿cierto? Es básicamente, pues, es como caracterizar los errores o el ruido del canal, ¿cierto? Entonces, QZ y QX van a caracterizar ese ruido del canal, que ese ruido puede venir, en principio, o de imperfecciones del sistema físico, ¿cierto? De coherencia, etcétera, o puede venir de la intercepción de esta espía con el sistema, ¿cierto? Porque sabemos que en mecánica cuántica, cuando vos querés sacar información de un sistema, tenés que perturbarlo de alguna forma. Y nosotros, o la praxis usual en esta área, es asumir siempre que todos los ruidos provienen de una espía, ¿cierto? Siempre asumimos el peor caso posible. No es ruido físico, sino que todo el ruido que tengamos en el canal, vamos a asumir que es un espía que se está intentando robar esa información, ¿cierto? Está intentando acceder a esos mensajes que estamos enviando. Entonces, basados en el resultado de esta caracterización de su canal, ¿cierto? Basados en sus resultados de QZ y QX, ellos bien abortan la sesión de comunicación o eligen un protocolo o un código, perdón, eligen un código que sea arbitrariamente seguro y correcto. Y ya voy a hablar más adelante de qué significa esto, ¿cierto? Pero en principio hay un teorema que vamos a usar que nos asegura que cuando QZ y QX, cuando los errores en el canal son lo suficientemente bajos, ellos pueden encontrar un código que les permita comunicarse en principio de manera completamente segura y completamente correcta, es decir, fiel en la transmisión de la información. Entonces, de nuevo, así como antes, el resto de pares van a dividirse en ensambles de tamaño n y cada uno se va a usar para transmitir un bit de información. Entonces, así, la tasa neta segura de bits que están enviando, ¿cierto? Por cada par EPR, va a ser esta que vemos aquí, esta división que vemos aquí, donde n es el tamaño del ensamble y C va a ser la tasa del código que ellos elijan, ¿cierto? Es decir, cuántos bits seguros netos de información útil están enviando por cada ensamble, ¿cierto?
Entonces, este R quiero que lo entendamos como una medida de la recursividad del modelo. ¿Listo? Mientras más grande sea, más recursivos estamos siendo, mejor estamos utilizando estos recursos cuánticos, en el sentido de que estamos enviando más información con menos sistemas físicos. ¿Listo? Luego se procede a hacer el establecimiento del mensaje, que es exactamente igual al protocolo que el anterior. Para enviar un 0, Alice mide, digamos, su ensamble particular en la base computacional, y para enviar un 1 ella mide su ensamble en la base de Hadamard, de tal manera que los qubits de ese ensamble van a colapsar en un estado que vamos a denotar K super A. Listo. Este estado, bueno, en este estado K va a hacer referencia al resultado de la medición independientemente de la base que ella elija, y A va a hacer referencia a la base elegida, ¿cierto? Como vemos, digamos, en este ejemplo. Listo. Bueno, así como ha hecho el profe Alonso, cualquier pregunta que tengan, en cualquier momento me pueden interrumpir. Listo. Bueno, entonces, como sabemos, se necesita, como mencioné anteriormente, se necesita comunicación clásica en algún punto para poder que haya comunicación. Entonces vamos a incluir este paso que es, digamos que Alice basada solo en el resultado de su medición, ¿cierto? No en la base que eligió, solo en el resultado de medición, que es independientemente de la base que ella elija. Ella va a anunciar un mensaje por un canal público, ¿cierto? Ese mensaje va a ser una cadena de bits S, y ella lo va a anunciar de manera probabilista. Es decir, ella, dado su resultado K de la medición, ella va a anunciar una cadena de bits públicamente por un canal clásico S con cierta probabilidad P de S de K. ¿Listo? Luego, finalmente, Bob lo que hace es medir sus qubits del ensamble en una base fija, que puede ser la computacional o la de Hadamard, pero fija, cualquiera, ¿cierto? Siempre en la misma base. Y él va a obtener un resultado K' con una probabilidad que vamos a denotar así. ¿Listo? Entonces, él, basado en el resultado de su medición, en lo que Alice anuncie por el canal público clásico y en el código de comunicación que Alice y Bob hayan elegido, Bob puede decodificar los mensajes de Alice en principio de manera completamente segura y correcta. ¿Listo? Entonces, al final, todo este modelo que les acabo de mencionar se puede resumir en un estado cuántico, que es el que vemos aquí. Entonces, esta primera parte hace referencia al registro clásico de Alice, es decir, esto nos habla de cuál es el bit que Alice está queriendo enviar, ¿cierto? Que es este número A. Y esta PA es importante para más adelante. Esta PA es la probabilidad con la que, o la tasa, mejor dicho, con la cual Alice envía ceros o unos, ¿cierto? Que va a depender, pues, del código que ellos elijan, ¿cierto? Si es un código que usa muchos ceros más que unos, pues el cero va a tener una mayor probabilidad, ¿cierto? Esta parte de acá hace referencia a los qubits de Alice del ensamble, que como vemos, pues ya están colapsados en cierto estado, K sub A, como habíamos dicho anteriormente. Esta parte de acá hace referencia al canal público. Aquí está almacenada la información que se da públicamente por este canal clásico. A este canal, digamos, en principio tienen acceso todos, tanto Alice como Bob, como la espía Eve, ¿cierto? En esta parte tenemos los qubits de Bob, que como Bob midió en una base, pues también colapsaron en un autoestado de esa base, con cierta probabilidad PA de K' de K. Listo. Esa probabilidad va a depender de los qubits, ¿cierto? De los QX y QZ, de los errores en el canal. Porque en principio, si no hay errores en el canal, los qubits de Bob deberían colapsar exactamente en el mismo estado que los qubits de Alice si miden en la misma base. Listo. Y finalmente aquí está el sistema cuántico que tiene Eve, ¿cierto? De hecho, todos los sistemas cuánticos que tiene Eve. Ella en principio tiene permitido coger todos esos sistemas cuánticos y hacerlos interactuar entre ellos, hacer manipulación coherente de ellos y extraer la máxima información posible sobre el mensaje que Alice está tratando de enviarle a Bob. ¿Listo? Entonces, este estado que vemos acá contiene básicamente toda la información del modelo, es decir, todo lo que acabamos de decir aquí. Listo, entonces pasemos a hablar. Hay que poner una preguntita. Sí, profe, adelante.
O sea, ¿cómo se escoge ese, o sea, cuál es el criterio para escoger esos bit strings ese? No me quedó muy claro. Eso es como el análogo de lo que tenías antes de decir Sí, sí o no. O sea, el bit string es como quien dice rechace o no rechace. algo así, por ejemplo. Alice obtiene, por ejemplo, en este ejemplo, Alice obtiene un resultado de su medición, que es este que vemos acá, ¿cierto? O digamos, sus qubits colapsan en estos estados que vemos acá. Y basado en ese resultado, ella va a decirle a Bob, hey, Bob, descarta estos qubits, ¿cierto? Aquí lo que estamos haciendo es una generalización de esto, ¿cierto? Estamos diciendo, basados en el resultado de la medición, ella va a anunciar una cadena, digamos, S de bits, que pueden ser, por ejemplo, la posición de los bits que tiene que descartar, o la posición de ciertos qubits clave, o no sé, la paridad del resultado, de su medición, etc. Puede ser muchas cosas, es general, ¿cierto? Pero eso es la idea, la idea es proponer un modelo general, lo más general posible. ¿Sí Vale. me hago entender, profe? Sí, no me queda claro todavía es el rol que tiene eso, pero bueno, pronto Ya más vamos a ver, adelante se ya vamos aclara, a ver. sí. Es porque es necesario, como digo, es un paso necesario. Alice tiene que dar información extra a través de un canal clásico para que pueda haber comunicación, porque si no, no hay forma en la que Alice y yo puedan comunicarse. Listo, es una información extra que Alice tiene que dar públicamente. Listo. Entonces vamos a hablar de cómo certificamos la seguridad del modelo usando herramientas de teoría de información, y aquí se va a poner un poquito más denso, pero bueno. Entonces, primero vamos a definir, vamos a hacer ciertas definiciones, y es qué es un canal clásico cuántico chuzado, por así decirlo. Esto significa como que está chuzado, es decir, como que alguien está metiéndose al canal. Entonces, es un canal clásico cuántico chuzado, es básicamente, o consiste de tres elementos muy sencillos, ¿cierto? Primero es un alfabeto de entrada, es decir, un conjunto de símbolos o letras, por ejemplo, el alfabeto binario, que son 0 y 1, puede ser alfanumérico, lo que sea, ¿cierto? Simplemente un conjunto de letras. Tenemos además dos familias de estados, unos estados que vamos a llamar los receiver states y unos estados que van a ser los wiretapper states, ¿cierto? Y, y esos estados, esas familias de estados van a estar etiquetados por las letras del alfabeto. ¿Qué significa esto? ¿De qué manera? ¿Cómo lo podemos interpretar pensando en canales de comunicación real? Por ejemplo, si Alice quiere enviar esta cadena de bits 01001, entonces ella usa este canal clásico cuántico, ¿cierto? Y a Bob, que es en principio el receptor autenticado, ¿cierto? El receptor al que realmente se le quiere enviar la información, va a recibir una cadena de estados ρ0, ρ1, ρ0, ρ0, ρ1, ¿cierto? Y la espía Eve va a recibir en cambio unos estados sigma 0, sigma 1, sigma 0, sigma 0, sigma 1, ¿cierto? Entonces, esto es lo que es un canal clásico cuántico, simplemente un alfabeto y dos familias de estados que son las que le llegan al receptor autenticado y a la espía. Luego, definimos para estos canales clásico cuánticos unos códigos. ¿Qué es un código para un canal clásico cuántico? Es un conjunto U de mensajes, o bueno, para un conjunto U de mensajes, que por ejemplo, si es, no sé, si estamos hablando de comunicación en medio de una guerra, puede ser como norte, sur, este, oeste, ¿cierto? Dependiendo de dónde está el enemigo o algo así. Decimos que un código consiste de dos cosas, ¿cierto? Código de tamaño n consiste de dos cositas. Primero es un libro de código, ¿cierto? Que es una matriz estocástica. Es una función que, digamos, nos va a pasar del conjunto de mensajes a una cadena de símbolos, ¿cierto? Por ejemplo, una cadena de bits. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un libro de código, ¿cierto? Por ejemplo, si los mensajes que yo quiero enviar son simplemente, no sé, transacción aprobada, transacción rechazada, y yo quiero usar un código de tamaño 2, entonces yo lo que hago es asociarle a cada mensaje una distribución de probabilidad sobre
este espacio, ¿cierto? Sobre el espacio de todas las combinaciones de 2 bits, ¿cierto? Entonces, esto es lo que es un libro de código. Y además, un código también consiste de una medición de decodificación, ¿cierto? ¿Qué es una medición de decodificación? Es un POVM, ¿cierto? Una medida generalizada sobre el espacio de salida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos que el espacio de salida va a ser que si Alice envía un 0, Bob va a recibir un 0, ¿cierto? Con un 90% de probabilidad, pero hay un pequeño error, ¿cierto? Pues hay un 10% de probabilidad de que ese 0 se convierta en un 1 y viceversa, ¿cierto? Pensando como en un canal simétrico binario, ¿cierto? Y digamos que con estos, si esos son los estados que le llegan a Bob, el receptor, podemos definir la medición de decodificación como, digamos, simplemente, si a transacción aprobada le asignamos las cadenas 00 y 11, entonces decimos que cuando Bob mida 00 o 11, pues que asuma que se aprobó, ¿cierto? Y asimismo, digamos, si la transacción es rechazada, les asignamos, lo codificamos como 01 o 10. Entonces la medición que hace Bob es que si mide 0,1 o 1,0, o la inferencia que hace Bob es si mide 0,1 o 1,0, entonces va a inferir que la transacción fue rechazada. ¿Listo? Entonces esos dos elementos, un libro de código y una medición de decodificación, forman un código para canal clásico cuántico chuzado. Y para cada código podemos definir 3 cantidades que son muy importantes. La primera es la tasa de código, ¿cierto? Me está diciendo cuánta información útil estoy enviando por bit, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este código de ejemplo que tenemos acá, en este libro de código que tenemos acá, la tasa de código es un medio. ¿Por qué? Porque tenemos 2 mensajes, simplemente, pero los estamos codificando en un espacio de tamaño 4, ¿cierto? Entonces estamos usando 2 bits para transmitir algo que podría ser simplemente un bit de información, ¿cierto? Entonces, eso lo que mide es la recursividad del código. ¿Cuántos sistemas físicos, por así decirlo, estamos usando para enviar una cantidad de información fija? Luego tenemos la probabilidad media de error en la decodificación, ¿cierto? Que va a ser esto que vemos acá. Y básicamente lo que mide es la probabilidad de que Bob infiera erróneamente un mensaje, ¿cierto? Que se envíe transacción aprobada y que Bob termine infiriendo transacción rechazada, ¿cierto? Es esa probabilidad en promedio. Y finalmente tenemos la información de oleo de la espía, ¿cierto? Que sé que esta fórmula se ve horrible, pero lo que básicamente cuantifica es simplemente cuál es la máxima información accesible por símbolo, es decir, por bit, por ejemplo, que la espía puede obtener del sistema. ¿Listo? De nuevo, siempre asumimos el peor caso posible. Siempre asumimos que el espía tiene máximo poder de cómputo, máximo poder de, no sé, manipulación coherente, que tiene un super mega laboratorio y que puede extraer toda la información que quiera, ¿cierto? Entonces, esta cantidad lo que mide es cuál es la máxima información a la que puede acceder ese espía. ¿Listo? Entonces, una vez definido esto, decimos, un código NM lambda mu es un código digamos de tamaño n con un número de mensajes m mayúscula, tal que la probabilidad media de error es menor que un lambda, porque en principio esperaríamos que fuera bajo, y la cantidad de información accesible del espía también es menor que un mu, que también esperaríamos que fuera bajo. Entonces, con esto definimos una cantidad que se llama la capacidad secreta del canal, ¿cierto? Y esa capacidad secreta del canal es, digamos, el máximo número real, C sub S, tal que para todo epsilon lambda mu positivo, no lo escribí ahí, pero para todo epsilon lambda mu positivo, existe un código de estos que satisface esta desigualdad. En pocas palabras, la capacidad secreta es la máxima tasa de código para la cual podemos encontrar siempre códigos arbitrariamente correctos, es decir,
con una fidelidad de transmisión de información tan buena como lo queramos, y arbitrariamente seguros. Es decir, que nos aseguran que la información a la que puede acceder ese espía es nula. ¿Listo? Entonces, es esa capacidad, es esa máxima tasa de código por la cual yo me puedo comunicar de manera segura y fiel, ¿cierto? Eso es en un, qué pena, eso en un contexto, pues, como regularizado, ¿cierto? De muchas copias. Claro, sí. Esto es como, Pero, eso es como pero para un con, nene lo suficientemente grande, por así decirlo. pero con una condición, y es que tú no estás, digamos, o sea, estás manteniendo las copias separadas, ¿cierto? O sea, no estás enredando entre copias, ¿cierto? Porque, o sea, para que uno pueda usar la información de Holeo como, eh, Claro. pues como una tasa por ese teorema de, que es Holeo, Schumacher, Westmoreland. Sí, Sí, porque sí. si enredaras a través de copias, ya esa tasa no se conoce, ¿cierto? Esa Sí, tasa regularizada no se... o bueno, en realidad hay un teorema también, creo que para ese caso, pero es para canales cuánticos completamente, ¿cierto? En ese caso, tengo entendido que No, pero estamos hablando de este contexto. O sea, es que en ese contexto, sí, en estás ese contexto, codificando información clásica. uh-huh, Digamos que hay como una biyección entre el alfabeto sí, clásico y el estado que envía, ¿cierto? sí. Aunque en principio a Bob se le permite, por ejemplo, si Alice envía una cadena Sí, así, sí. a Bob le llegan estos estados cruzados, ¿cierto? Claro, y él Pero puede en hacer principio, mediciones colectivas. eso, Bob Así. puede hacer mediciones Pero, colectivas. pero ahí la cosa que es importante es que ahí hay una restricción, ¿cierto? Ajá, Que es que o sea, porque cuando uno mira el problema regularizado, ¿cierto? Lo que pasa es que o sea, clásicamente, por ejemplo, esas capacidades de canal son aditivas, sí, ¿cierto? sí, Entonces uno puede, por ejemplo, o sea, tratar de, no sé, explorar, por ejemplo, o sea, si uno tiene varios canales, como por ejemplo, usar distribuciones que sean correlacionadas entre varios canales y nunca va a sacar algo que sea mayor que la suma de las de las capacidades, ¿cierto? capacidades, sí. Exacto. Y entonces, Aquí pues sí se puede, ¿cierto? Aquí tenemos esa super aditividad. superaditividad, pero solo en el caso, eh, o sea, en el caso en el que nosotros, ¿cómo se dice? Correlacionamos cuánticamente con la entrada, pues digamos, en el régimen regularizado, ¿sí? O sea, digamos, Ajá, si es single shot, por ejemplo, sí, pues la información de Holeo, por ejemplo, es superaditiva, ¿cierto? Que es ese teorema de Hastings. Pero ya en el caso regularizado, o sea, cuando ya mira uno, como quien sea el límite asintótico, cuando n tiende a infinito, ¿cierto? Entonces, pues la información de Holeo se vuelve la tasa regularizada en la medida que las entradas no estén enredadas, o sea, pueden ser correlacionadas, pero no, eh, pero no enredadas. ¿Sí? pero en realidad te refieres a los estados que recibió o a Sí, los exacto. canales. A los estados de entrada. Okay. ¿Sí? Pero en principio, Bob aquí puede, estas mediciones de codificación se definen Sí, no, esas siempre se entienden como colectivas. ¿Sí? sí, O sea, cuando uno exacto. O sea, optimiza, por ejemplo, Bob puede enredar ahí. pues, pues sí, sí, medir colectivamente. Sí, Claro. sí, Por ejemplo, aquí, mira que definimos los estados sí, Rho0 y Rho1 en el espacio de un solo qubit, pero las ujú, mediciones las definimos en el espacio de 2 qubits. Entonces sí, aquí, por correcto. ejemplo, podría hacer mediciones de Bell. Correcto. Sí, Ujú. Entonces, y este teorema, bueno, y esta capacidad secreta que se define acá, en principio cubre ese caso. Pero claro, esto se define en principio aquí solo nos dicen, existe un código, no nos dicen cuál es, pero nos dicen, seguramente para un n lo suficientemente grande, ¿cierto? Para un código lo suficientemente grande, existe, o sea, sí existe, ¿cierto? Se puede encontrar, ¿cierto? sí, sí. Listo.
Entonces, bueno, esa capacidad secreta, S, es difícil de hallar. O sea, de hecho, es probable que sea no computable en la mayoría de los casos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es hallar una cota mínima para esa capacidad secreta, que sea computable, ¿cierto? Esa cota mínima computable para la capacidad secreta la encontramos en este artículo y básicamente es el teorema 4 de este artículo y dice que para un canal clásico cuántico chuzado, la capacidad secreta pues tiene esta cota mínima, ¿cierto? Esta cota mínima. Y digamos, esta maximización se hace con respecto a las distribuciones de probabilidad, o bueno, vamos a verlo en el caso de nuestro código, ¿cierto? Aquí está como el teorema general, pero vamos a ver cómo se ve esta cota mínima en nuestro caso, ¿cierto? Entonces, en nuestro caso, este teorema se ve así, ¿cierto? Nos dice, la capacidad secreta de ese canal que describe nuestro modelo de comunicación, porque ese modelo de comunicación al final describe un canal clásico cuántico, va a ser mayor que el máximo entre la diferencia de estas cantidades de Oleo, que son las informaciones cuánticas mutuas entre, por ejemplo, el registro clásico de Alice y la información que tiene Bob, ¿cierto? Que es el canal clásico que es público y los qubits que tiene Bob. Y por acá definimos lo mismo, pero para IP, ¿cierto? ¿Cuál es la información de Oleo o la información cuántica mutua entre el registro de Alice y la información o los sistemas a los que IP tiene acceso, ¿cierto? El canal público y sus sistemas cuánticos de prueba en el laboratorio. Y va a ser más grande que esa diferencia, incluso cuando maximizamos sobre esta P sub A, que si recuerdan es la tasa con la cual Alice envía ceros o unos, ¿cierto? Como decir, vamos a escanear sobre todas esas tasas y la máxima, para la cual la diferencia sea máxima, pues va a ser nuestra cota mínima para la capacidad secreta. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a hallar tasas de códigos que en principio se pueden obtener, se pueden lograr de manera completamente segura y fiel, ¿cierto? Fiel en la transmisión. Esas informaciones cuánticas mutuas se pueden calcular, digamos, de este estado numéricamente, ¿cierto? No entro en ese detalle, pero bueno. Entonces, idealmente nos gustaría tener en cuenta la seguridad del modelo bajo un ataque óptimo. ¿Qué es un ataque óptimo? Es un ataque, digamos, recordemos que el ataque que hace IP es que ella coge los qubits que van pasando y le aplica un unitario U, ¿cierto? Entonces, ese U es el que define cuál es el ataque que está haciendo IP en el sistema. ¿Listo? Entonces, el ataque óptimo lo vamos a definir como ese ataque que maximiza la información accesible que tiene IP del registro clásico de Alice condicionado a los errores del canal, ¿cierto? Es decir, el ataque óptimo que le permita ya obtener la máxima información, pero que sea compatible con los errores que se midieron en el canal. ¿Listo? Pero de nuevo, como muchas cosas en esta área, hallar ese ataque también es muy difícil y posiblemente, no sé si computable o no. Creo que sí, tengo una ligera sensación de que sí, pero es difícil, ¿cierto? Yo intenté hallarlo, pero estuvo difícil. Entonces lo que hicimos nosotros fue considerar la seguridad del modelo, pero bajo un tipo especial de ataques que nosotros llamamos los ataques B84 simétricos. Esos ataques, ¿por qué elegimos considerarlo bajo este tipo de ataques? Primero, porque esos ataques hacen que el estado con el que queda Alice y Bob, el estado mixto con el que queda, sea diagonal en la base de Bell, ¿cierto? Y eso simplifica enormemente los cálculos, pero enormemente, ¿cierto? Un estado diagonal en la base de Bell. Además, porque esos ataques son óptimos para protocolos de distribución cuántica de llaves con los que usan, digamos, los mismos estados señal que estamos usando en nuestro protocolo. Es decir, que usan también los estados 0, 1, más y menos. ¿Listo? Entonces, yo tengo la intuición de que esos ataques, este tipo de ataques son óptimos para este problema. Lo intenté demostrar, pero estuvo difícil.
Entonces, si alguien se quiere animar a ayudarme a demostrar esto. Bueno, pero entonces, en fin, lo consideramos, digamos, bajo este tipo de ataques. Y, bueno, una anotación aquí interesante es que si nosotros permitiéramos o incluyéramos en el modelo de comunicación que Alice y Bob hicieran en algún punto algo que se llama una discrete twirling operation, que no sabría cómo se dice en español, entonces, sin importar qué ataque haga Eve, ellos al final van a terminar con un estado que es diagonal en la base de Bell, que nos va a simplificar los cálculos, ¿cierto? Pero nosotros no consideramos este paso dentro del modelo de comunicación porque como queremos que este modelo sea aplicable para implementaciones en la vida real, o lo más aplicable posible, lo más fácil de aplicar posible para aplicaciones en la vida real, queremos evitar estas manipulaciones coherentes en el modelo, ¿cierto? Porque si se dan cuenta, la única operación coherente que hace Alice realmente es preparar esos estados máximamente entrelazados y enviarlos por el canal. Luego de eso, lo único que hacen ellos son mediciones, ¿cierto? No requieren de manipulación coherente para nada más. Que sabemos que la manipulación coherente es difícil de lograr, ¿cierto? Entonces, para simplificar el modelo o para hacerlo más aplicable en situaciones de la vida real, decidimos no considerar este paso extra en el modelo. Bueno, finalmente, vamos a hablar sobre los resultados que obtuvimos. Entonces, como resultados que obtuvimos, que nosotros lo que hicimos fue hallar estos cotas mínimas, ¿cierto? Entonces, para hallar esas cotas mínimas, teníamos que definir en algún punto cómo es que se va a usar el canal público, ¿cierto? ¿Cómo es ese, qué es lo que van, basado en sus resultados, qué es lo que va a anunciar Alice? Entonces, nosotros consideramos 4 implementaciones. La primera es que Alice revela por completo el resultado de su medición, ¿cierto? Como ese resultado de la medición es independiente de la base que ella elige, en principio ella no está revelando información directamente sobre el bit que está enviando. Solo está enviando el resultado de su medición, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si el resultado de la medición de ella es 011, entonces ella envía eso mismo, 011. Listo. Y eso le llega tanto a Bob como a Eve, recordemos. Tenemos esta otra implementación que la llamamos, digamos, publicación de los bits de exceso, que básicamente ella va a elegir aleatoriamente los bits que desbalancean su cadena. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si ella obtiene ese resultado 011, ella va a decirle a Bob, ella le va a decir a Bob, deshazte de este, o bueno, el bit que me está desbalanceando la cadena es este, o el bit que me está desbalanceando la cadena es este. Y lo hace con igual probabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿por qué consideramos esta implementación? Porque corresponde precisamente a el modelo, ¿cierto? A lo que se hace en el protocolo que había hablado inicialmente, CDM06. Listo, porque queríamos incluir también este caso para ver qué tan bueno es este uso del canal clásico en el protocolo. Tenemos otras dos alternativas, dos implementaciones diferentes que ya hablan de propiedades globales de la medición, ¿cierto? Si se fijan aquí, estamos revelando información local del resultado de la medición. Aquí vamos a hablar de propiedades globales de la medición. Entonces, la primera es la, digamos, publicación del peso, y es que, digamos, si el resultado de la medición es 011, Alice va a anunciar 2, ¿cierto? El número 2, que va a ser el número de unos que hay en su resultado, ¿cierto? Entonces, les recuerdo que esto es 2 en binario, ¿cierto? Entonces, si Alice, entonces, bueno, sí, ella revela ese peso de la medición, o lo que se conoce como la función de peso de Hamming. Y la última implementación, o la última alternativa que consideramos, es que Alice revela la paridad de su medición, ¿cierto? Es decir, si en la medición de ella obtiene un número par de unos, entonces ella revela un 0. Y si en la medición obtiene un número impar de unos, entonces ella revela un 1, ¿cierto? Y ya. Notemos que esta última implementación es la que menos usa o menos requiere del canal clásico, ¿cierto? Aquí siempre se envía un bit solamente, mientras que aquí se pueden enviar 2, 3 más. Aquí también, aquí también. Listo. Entonces, de todas, esta es la que
digamos, menos requiere del canal de comunicación clásica y a la vez la que menos revela información. Listo, entonces lo que hallamos fueron hallando estas cotas inferiores a la capacidad secreta. Lo que hallamos fue básicamente, o lo que demostramos fue básicamente la existencia de códigos de comunicación que alcanzan, como códigos de comunicación seguros y fieles que alcanzan esas tasas de código, ¿cierto? Recordemos que las tasas de códigos las podemos entender como la recursividad, cuánta información útil estoy enviando por sistema físico, ¿cierto? Por par EPR. Entonces aquí tenemos las tasas netas de bits seguras versus el tamaño del ensamble, ¿cierto? En cuántos, como vamos a dividir los qubits en grupitos, en qué tamaños, cuáles van a ser esos tamaños de esos grupos, ¿cierto? Entonces aquí eso es lo que vemos acá. Aquí vemos las tasas netas seguras de bits por ensamble y aquí las tasas netas seguras de bits por par EPR, ¿cierto? Entonces, naturalmente, esperamos que mientras más grande sea el ensamble, ¿cierto? Mientras más pares EPR yo esté usando para enviar un solo bit de información, en principio, más yo esperaría poder transmitir más información por ensamble, ¿cierto? Y es lo que vemos aquí. Todas estas implementaciones tienden a crecer, ¿cierto? Las tasas de código de esas implementaciones, las recursividades tienden a crecer a medida que yo aumento el tamaño del ensamble. Pero ¿qué pasa pero digamos una medida verdadera de la recursividad es cuánta información yo estoy enviando por par EPR, ¿cierto? Porque ese es mi verdadero recurso, eso es lo que finalmente ese es el verdadero sistema físico, ¿cierto? Entonces podemos notar que en principio todas suben de entre 1 y 2, alcanzan su máximo en 2, ¿cierto? Para cuando dividimos los qubits o los pares EPR en tamaños de 2, y luego de ahí en adelante empiezan a decaer las recursividades, ¿cierto? Es decir, a partir de ese punto estamos usando más sistemas físicos para enviar menos información, ¿cierto? O sea, estamos perdiendo recursividad. Las tasas máximas que hallamos en este caso fueron de 0.052 bits por par EPR, que comparada con los dos métodos estándares de comunicación cuántica directa segura, pues son muy bajos. Es una tasa muy baja de comunicación, ¿cierto? Este protocolo, que sería como el BB84, pero de la comunicación cuántica directa segura, ¿cierto? Es como el estándar, pero de la comunicación cuántica directa segura. Tiene una tasa de transmisión segura de bits aproximadamente 5 veces más grande, y este, que es una versión modificada de ese modelo, alcanza una tasa de bits 8 veces más grande, ¿cierto? Aquí, entonces, bueno, no es tan recursivo el modelo, ¿cierto? Aquí vamos a ver esas mismas tasas de seguridad, digamos, de transmisión de bits seguros netos por par EPR versus los qubits, ¿cierto? Versus los errores que hay en el canal. Entonces aquí en el eje X van a estar, digamos, o va a caracterizar, vamos a etiquetar los errores en la base X, ¿cierto? El QX. Y aquí en el eje Y va a estar los errores en la base Z, ¿cierto? El QZ. Entonces, aquí tenemos para las 4 implementaciones y el color va a indicar, digamos, esas tasas, ¿cierto? ¿Cuál es el valor de esas tasas? Entonces, notemos que lo que quiero notar aquí, lo que me gustaría notar aquí, es que estas zonas negras que vemos acá, que vean que siempre se obtienen para valores de errores en el canal o de ruido en el canal altos, esas tasas negras son lugares donde digamos, hallamos que ese mínimo o la tasa máxima que pudimos hallar era de 0, ¿cierto? Es decir, en estas zonas oscuras que vemos acá, nada nos asegura que podemos encontrar un código de comunicación que nos permita comunicarnos de manera segura y correcta, ¿cierto? Es decir, si Alice y Bob llegan, miden, caracterizan el canal y hallan que los errores son muy grandes, lo suficientemente grandes como para estar en esta zona oscura, entonces ellos abortan el protocolo, deben abortar el protocolo, porque en principio no existe un código, o nada nos asegura que existe un código que pueda
permitirles comunicarse de manera segura y fiel. Listo. Entonces, algo interesante que podemos ver aquí es en el caso de libre de errores, ¿cierto? Que es el primer cuadrito en cada una de estas subgráficas. Y hallamos que cuando estábamos en el caso libre de errores, la mejor implementación es decir todo el resultado, ¿cierto? Cuando Alice revela todo el resultado. Pero en general vemos que cuando Alice revela, ¿cierto? En la implementación o la alternativa en la que Alice revela solo la paridad, en general es como la más consistente, ¿cierto? Y de hecho eso lo vemos aquí también. Vemos que esta alternativa donde Alice revela solo la paridad, que les recuerdo es la que menos información revela, es la que precisamente, curiosamente, permite tener las máximas tasas de transmisión de bits seguras netas, ¿cierto? Entonces, la máxima tasa que encontramos en el caso libre de errores. Santiago, qué pena. Sí. Con esa, es que yo no logro imaginarme por qué. O sea, por qué, cuál es la intuición detrás de eso, que tú estás transmitiendo mucho menos pues información en el sentido de que pues estás solo pasando la paridad, pero la tasa en la que estás transmitiendo resulta ser más alta. Claro, la intuición detrás de eso es porque recordemos que esas alternativas son alternativas de cómo Alice usa el canal público clásico, ¿cierto? Entonces, cuando ella revela más información por ese canal público, no solo le está revelando más información a Bob, sino que le está revelando también más información a la espía, ¿cierto? Entonces, eso va a limitar la tasa a la cual puedes enviar información de manera segura también, ¿cierto? Esa es como la intuición que hay detrás. Listo. Entonces, en el caso libre de errores, la máxima tasa que encontramos fue de 0.279 bits por par EPR, que comparada con la tasa de transmisión de neta segura de bits del protocolo estándar de QSDS, el DL04, que es de 1 bit por par EPR, es, digamos, 3 veces más pequeña, ¿cierto? Igual grave, ¿cierto? Pero bueno, entonces con estos resultados ya pasemos a las conclusiones para finalizar. Entonces, para concluir, pues propusimos este modelo y mostramos que este modelo en principio permite la comunicación correcta, bueno, arbitrariamente correcta y segura, incluso cuando el canal cuántico está sometido a ataques B84 simétricos. También, bueno, concluimos que las mejores tasas obtenibles por nuestro modelo fueron, en el mejor de los casos, entre 4 y 5 veces más bajas que las tasas del protocolo DL04, que es el protocolo estándar. Entonces es un modelo que realmente tiene tasas de transmisión de información bajas, ¿cierto? No es tan recursivo. Pero al menos lo cuantificamos, ¿cierto? Porque los autores del primer protocolo, ellos solo dicen, no, esto no es recursivo, pero no nos dan un número, ¿cierto? Nosotros logramos, en principio, pues dar estos números. Otra conclusión, digamos, un poco más positiva, es que a diferencia de la mayoría de modelos de comunicación cuántica directa seguras de una sola dirección, digamos que el modelo de nosotros no requiere un canal de comunicación cuántico de 2 caminos, bidireccional, ¿cierto? Solo en una dirección, ni tampoco requiere manipulación coherente por parte de ninguna de las partes que se están comunicando, ¿cierto? En principio, solo se requiere, ¿cierto? Bueno, aparte de la generación de los pares y la transmisión por el canal, solo se requieren mediciones en las bases de Hadamard y computacionales, ¿cierto? Lo cual hace que el modelo sea muy, digamos, apropiado o implementable, fácilmente implementable en aplicaciones digamos, en la vida real, ¿cierto? Que sabemos que la manipulación coherente de sistemas es un tema pues complejo, todo un tema de investigación. Y más aún, como el receptor solo necesita hacer mediciones en una base fija, que puede ser la base computacional, nuestro modelo es particularmente pues apropiado para estas redes en configuración de estrella, ¿cierto? Donde tenemos ese hub central, ¿cierto? Ese sistema central que emite o transmite información a varios usuarios receptores.
este proyecto fue, ¿cómo se dice? Funding. Tenía la palabra y se me olvidó. Financiado tanto por la Universidad Tecnológica de Viena como por el Sistema General de Regalías a través de la Universidad Nacional de Colombia. Y pues queremos agradecerle a Glaucia Murta de la Universidad Tecnológica de Viena, que, digamos, cuyos conocimientos en toda esta área de teoría de información y cuántica nos ayudaron a desarrollar este trabajo, ¿cierto? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Preguntas. Bueno, sí, no sé si quien tenga pronto alguna pregunta. Yo sé que es un tema un poco pesado matemáticamente, sobre todo por ese lado de la teoría de información, ¿cierto? Pero espero que la idea general, pues, del modelo se haya logrado entender. Santiago, yo tenía una preguntita y es, bueno, uno tiene, ustedes parten de un recurso ya de enredamiento compartido entre los dos, ¿cierto? Sí. Entonces, pues uno tiene, o sea, digamos que tú has mirado todo este problema desde el punto de vista, como quien dice, como, o sea, lo que se llama comunicación clásica a través de un canal cuántico. Pero, por otro lado, uno podría pensar que ya teniendo ese recurso de enredamiento ahí, uno también podía mirar eso dentro del esquema de lo que se llama comunicación clásica asistida por enredamiento. Pues, pues como que tiene, digamos, como que dice el protocolo unita, o sea, como sí, sí. el single shot, pues es lo que se llama codificación superdensa o densa, pues que cuando ya se regulariza, pues en muchas copias, pues eso se vuelve, la tasa sería ya la información mutua cuántica, ¿cierto? Ajá. Que tiene pues esa propiedad sorprendente que puede ser el doble de la, sí, sí. de la clásica, pues como conocemos. Entonces, digamos que se podría usar ahí, porque ustedes tienen de todos modos un canal cuántico por el que ustedes podrían teleportar. Claro. Pues qubits, ¿cierto? Claro. Codificando información clásica, ¿cierto? Y pues como también hay un canal clásico ahí operante, pues también se podría usar para, pues digamos, que todo eso obviamente requiere, pues, o sea, por teleportación, pues se va a necesitar ese recurso clásico también. Pero no sé si de pronto han mirado como esa perspectiva. O sea, como balancear esas cosas en ese contexto. No realmente, porque bueno, igual, por ejemplo, pues la idea igual detrás del protocolo es enviar y recibir información clásica, ¿cierto? Porque al final, por ejemplo, si pensamos en el Quinternet, ¿cierto? En eso de Internet cuántico, al final lo que nosotros podemos leer siempre es información clásica, ¿cierto? Entonces no estamos pensando como tal, no estamos pensando tanto en, digamos, no estamos pensando tanto en, digamos, tareas como teleportación o enviar estados cuánticos, ¿cierto? Que puede ser útil, no sé, en caso de que uno requiera hacer un procesamiento o una manipulación coherente de un sistema en otro, pero sino que estamos pensando simplemente en la transmisión de información clásica, ¿cierto? Que al final es lo que podemos, como digo, leer, ¿cierto? Pero ya tienen el canal cuántico, o sea, porque ustedes ya están, o sea, empiezan, o sea, las condiciones iniciales son condiciones en las que ustedes tienen ya enredamiento compartido. O sea, hablas entonces, de, por ejemplo, incorporar algo así como el super dense coding en este. Sí, correcto. Ya. Porque ya, ¿No ya tienen el canal cuántico ahí. Sí. O sea, ustedes deciden usar el canal usarlo, cuántico, pero solo haciendo mediciones locales. Claro, claro. ¿Cierto? Pero pues ustedes podían, por ejemplo, pues, o sea, hacer operaciones locales también, ¿cierto? Y enviar información cuántica sin tener que
o sea, sin tener que enviar nada, ¿sí me entiendes? Porque ya ustedes lo Claro. hicieron en el pasado compartiendo el El enredamiento. enredamiento, sí. ¿Mm? Tendría que verlo como a detalle, pues porque no sabría muy bien esto, porque lo que yo tengo entendido del super dense coding es que en principio, sí, estoy codificando 2 bits en un qubit de alguna forma, pero cuando yo mida ese qubit, siempre va a tener solo un bit, ¿no? No sé, pero o sea, tú tienes enredamiento, ¿cierto? O sea, Ajá. digamos un par EPR, por ejemplo. ¿Listo? Y ahora, bueno, ahora vas a medir, o sea, le haces una operación, una de 4 operaciones unitarias, por ejemplo, Ujú. Alice le hace Sí, esa operación. Bueno, y claro. ahora Alice lo que va a hacer es que le manda ese qubit a Bob, Ajá. ¿cierto? Pues como tú ya tienes otro par EPR por ahí, porque tienes muchos, pues puedes usar ese par EPR para teletransportar ese qubit, ¿cierto? Claro. Y entonces, pues ahí podrías mandar, pues en últimas terminas usando pues los mismos dos qubits para 2 mandar los, qubits por 2 qubits. Sí, sí. sí, pero bueno, no sé Es si que de pronto, eso es precisamente lo que dice el teorema de Oleo, pues, o como yo lo entiendo, ¿no? Es que a pesar de que uno pueda codificar 2 bits en un qubit, al final, cuando tú mides, no vas a poder medir más de un bit, ¿cierto? Pero igual es una perspectiva interesante, o sea, es una perspectiva que me parece interesante, pero no la consideramos porque, como te digo, no estaba como dentro de las perspectivas del trabajo, pero me parecería, pues sí, me parecería interesante, digamos, si yo te puedo, por ejemplo, pasar algún bosquejo de lo que tengamos escrito y si se te ocurre alguna idea de cómo incluir ahí super dense coding, cómo aumentar esas tasas de transmisión de bits por par EPR, pues soy, soy todo oídos. Bueno, voy a preguntar eso. Primero, Santiago, qué pena, yo llegué tarde hoy, estaba aquí, estaba en otra charla antes y me distraje. Realmente me da mucha vergüenza y me acordé porque el que estaba hablando dijo que ya estaba más de las 6 y yo me acordé de la cita aquí. Entonces te pido Tranquilo, disculpas, profe, no hoy hay llegué problema. tarde. No Eh, hay problema. estas tasas que ustedes calcularon, pues tienen que optimizar esa figura que mostraste antes, ¿no? Encontrar el máximo. Entonces, Eh, estas tasas es bajo el supuesto, pues, sí, esa tasa es bajo el supuesto que, pues, de lo que vos estabas diciendo, que este tipo de estados maximizaban esa situación. eh, sí, mira, aunque ahí se está maximizando sobre estas tasas de envíos de ceros y unos, ¿cierto? Que es básicamente, está relacionado con, digamos, el código que ellos elijan para comunicarse, ¿cierto? Porque, no sé, hay códigos que van a usar más el cero, hay códigos que van a usar más el uno. Por ejemplo, si uno usara, no sé, otro alfabeto de entrada, en vez de hablar de ceros y unos, no sé, usar treats o algo así, en principio uno tendría ahí más grados de libertad con los que jugar y puede que termine uno pudiendo enviar más información, por lo menos, ¿cierto? Son cosas que hay con las que se puede jugar. Pero no es que se maximicen sobre los estados. Los estados están fijos, ¿cierto? Están dados, digamos, por estos colapsos que tenemos acá. Creo que por aquí lo tengo. Estos son el chive y el chie que usamos, ¿cierto? Entonces, esos estados ya están dados por el modelo, ¿cierto? Si recuerdas, cuando definimos el canal clásico cuántico, ya está definido los estados que va a recibir el receptor autenticado y los estados que va a recibir el espía, ¿cierto? Entonces, para esos estados fijos, uno maximiza sobre otras cosas, ¿cierto? Pero en principio los estados ya están fijos. Y van a depender del modelo de comunicación que uno proponga, ¿cierto? Uno puede haber propuesto otro tipo de modelos y para todos esos modelos uno pues va a hallar diferentes tasas tasas de transmisión de bits seguras, ¿cierto?
Pero no sé si respondí más o menos tu No, pregunta. no, sí, yo estaba ahí confundido con una cosa. Vale, Pero sí, respondiste. listo. ¿Alguna otra Bueno, pregunta, sugerencia, perspectiva? Una preguntita, todos estos cálculos, al final, estas curvas que tú haces, eso es, Estas. sí, el modelo del canal cuántico ahí es un, El canal clásico cuántico. ok. Está acá. O sea, se puede extraer de aquí, ¿cierto? Este es el estado como general que contiene toda la información de modelo. Y a partir de aquí yo puedo, digamos, ir haciendo trazas parciales o hallando estados condicionales, ¿cierto? Y, por ejemplo, si yo quisiera hallar estas familias de estados para el modelo, ¿cierto? Mira que ese sería, por ejemplo, el estado que recibe Bob cuando Alice envía un 0, o el estado que recibe Bob cuando Alice envía un 1, ¿cierto? Y lo mismo aquí, pero para I. Entonces yo podría, por ejemplo, a partir de ese estado pensar, bueno, cuando A es igual a 0, me quedo con ese término, traceo este grado de libertad, ¿cierto? Traceo afuera este grado de libertad de Alice, traceo este del canal público, ¿cierto? O bueno, en realidad se tiene en cuenta, porque hay que tener en cuenta que Bob y Abe tienen acceso al canal público. Pero el punto es que yo puedo como jugar con este estado, manipular este estado para hallar cuál es el estado que le llega a Bob, ¿cierto? Que obviamente va a ser un estado mixto, que va a contener pues tanto probabilidades clásicas como cuánticas, y cuál es el estado que le llega a Abe en cada caso, ¿cierto? Y hay forma, o sea, ¿han pensado, por ejemplo, usar otros canales, otros modelos de canal? No, porque precisamente pues, la idea era estudiar este canal en particular. Ya, ok. Este que definimos como proponer un modelo, y ese modelo se puede traducir en un canal clásico cuántico, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos. Proponer un modelo de comunicación, transformarlo en un canal clásico cuántico, o estudiar la seguridad de ese modelo viéndolo como un canal clásico cuántico chuzado. Bien, y en la última gráfica que tenías con el ruido, estos valores de errores, pues yo no sé, ¿estos son altos o son pequeños? Cuando uno tiene un error ahí del 0,5 o del 10%, ¿esos ya no son muy altos? Sí, esos son altos, realmente. Son altos. Usualmente creo que se considera hasta el 10%, ¿cierto? Pero bueno, son altos en la literatura teórica, porque en la experimental los ruidos que uno tiene en canales cuánticos son de más del 50%, cosas de 40, no sé, o sea, son exagerados, ¿cierto? Pero teóricamente se consideran como errores por ahí hasta el 10% más o menos. O sea, uno en la práctica todavía estamos ahí en la mancha negra. No, en la práctica estamos todavía lejos. En lo experimental todavía estamos muy lejos, ¿cierto? Pero precisamente por eso, esa fue una de las, como yo soy también un poco experimental, precisamente esa era una de las motivaciones que yo tenía para, digamos, no incluir pasos de manipulación coherente y hacer el modelo lo más implementable posible en una situación real, ¿cierto? Como decía, el modelo no requiere de manipulación coherente, solo requiere un canal cuántico unidireccional, y lo único que tienen que hacer las partes es mediciones, ¿cierto? No tienen que manipular, ¿cierto? Porque usualmente los protocolos de comunicación te dicen, no, que aplica tal operación, y luego devuelve el qubit, o aplica tal, ¿cierto? No, este modelo de comunicación no requiere nada de eso en principio. Entonces también esa fue una de las motivaciones, ¿cierto? Hacer que fuera un modelo que, no sé, como un poquito aterrizado, ¿cierto? Lo más aterrizado posible, como una situación experimental real. Bueno, pues yo no tengo más preguntas. No sé, Alonso, ¿cómo estás? O las demás personas. Bueno, Santiago, muchas gracias. Muy buena charla. Con gusto. No sé, Fabián, ¿tenés algún anuncio? No, pues ya justo antes de empezar había anunciado el seminario, pero pues lo recuerdo pronto los que llegaron tarde, el 24 de noviembre,
Así que va a estar ahí Luis Fabre de la Universidad de Córdoba, y que trabaja con el profesor Cristian Sosa, si no estoy mal. Y a la misma hora, mismo lugar, entonces ya prontamente enviaré el correo. Mm. El último No. seminario va a ser el 15 de diciembre, pues ya lo podemos anunciar. Va a estar Alejandro